Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Saludo a la distancia. Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Saludos a todos. Muy buenas noches. Salvador Camarena, un gusto recibirte. Buenas noches. Leo, qué milagro. La última vez que nos vimos yo no tenía barba y mírame. Ha pasado el tiempo en la pandemia. Le doy la bienvenida esta noche al maestro Alfonso Zárate. Le agradezco profundamente que esté con nosotros, maestro. Buenas noches. Buenas noches, como siempre es un gusto compartir con Enrique. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues abordar con ustedes el tema polémico, controversial de estos días y me parece que de los siguientes, de aquí al 1 de julio que se realice esta encuesta, esta medición pública en torno al juicio, se le dice coloquialmente el juicio a los expresidentes, pero ustedes conocen el texto de la pregunta redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es pues farragosa, complicada, son los personajes políticos del pasado, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos lo entendemos como llevar a juicio a los expresidentes de México y preguntarles en este sentido, maestro Zárate, Salvador, Enrique, por supuesto, el efecto, el impacto que esto va a tener, la intención de uso por parte de la presidencia de la República. Tú, Enrique, escribías de esto hace unos días como parte de un circo y de un montaje del presidente. Maestro Zárate, su opinión y su análisis a este respecto, por favor. Bueno, yo creo que se trata de una consulta ridícula, una consulta costosa, más de 500 millones de pesos y desde luego contraria al derecho, porque me parece que preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo en que se aplique la ley es un contrasentido. Y diría que es solo un episodio más en esta cadena de ocurrencias, de dislates, que incluyen desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la rifa del avión presidencial o la estrategia ante el crimen de abrazos no balazos. Creo que son muchos y muy costosos los impactos de decisiones ayunas de la más elemental racionalidad. El presidente ha dicho muchas veces que gobernar no tiene ciencia, cree que gobernar es simplemente disparar ocurrencias y por desgracia los poderes que la Constitución, que las leyes, que la costumbre le otorgan al titular del Poder Ejecutivo, convierten esos disparates en decisiones, en políticas públicas, como esta de la consulta, Leonardo. Una ocurrencia, un disparate, pareciera, o por lo menos así lo promueve el presidente de la República, Salvador, como un acto de justicia. ¿Es un acto de justicia, Sal? No, antes que nada, Leo, es una oportunidad perdida, es un desperdicio y no estamos como para andarnos dando esos lujos. México tiene muchas historias todavía por esclarecer. Nuestro país, nuestra sociedad demanda justicia en muchos ámbitos. Creo que antes que nada deberíamos reclamarle a este gobierno que esté malbaratando un instrumento que también podría ser visto como un avance en nuestros mecanismos democráticos, como es la consulta popular, en un mecanismo, convirtiéndolo en un mecanismo de propaganda, de autoafirmación, en donde el presidente se quiere erigir como el único de los últimos presidentes, y no son pocos, que es democrático o que tiene credenciales democráticas o que es producto pues de un voto legítimo, de que la ciudadanía realmente pudo ejercer su derecho. Entonces, antes que nada, hay que partir de un ejercicio de propaganda y, por desgracia, de una oportunidad perdida. ¿Por qué una oportunidad perdida? Quiero felicitar al maestro Zárate, quienes no hayan visto Red Privada, el nuevo producto de Netflix, se han perdido ahí de conceptos muy provechosos por parte del maestro y de verdad me congratulo de estar aquí esta noche con él, a ver si al rato intercambiamos más cuando hablemos de otros temas que están programados para esta noche, porque México no ha cambiado mucho desde que en lo que se reseña en Red Privada, por supuesto, es el asesinato de Manuel Buendía, periodista fundamental en el México moderno, y esto ocurrió ya el 30 de mayo de 1984. Ya pasó mucho tiempo, pues van a ser 40 años de eso, y sin embargo, las dinámicas
de perversidad desde el Estado mexicano, la impunidad, la serie de cosas que ocurren y algunos personajes siguen vigentes. Todo eso está hoy en nuestro país todavía de muchas maneras presente. ¿A qué voy con todo esto? Sería ideal que un gobierno como el de López Obrador hubiera intentado la instalación de comisiones de la verdad para esclarecer el pasado, para establecer un conocimiento profundo de qué pasó con la guerra sucia en contra de los movimientos guerrilleros, en contra de aquellos que reclamaban democracia en los años 70, qué pasó en el 68, por supuesto, qué pasó en el 71, qué pasó con todas las oportunidades también perdidas cuando se demandó democracia por distintos actores. Y en vez de eso vamos a tener una pregunta, como bien decías, farragosa, en la que se prestó, fue cómplice el señor ministro Saldívar del intento presidencial de convertir esto en un mecanismo de propaganda, y no tendremos pues la posibilidad de aprovechar el ímpetu democrático con el que llegó el presidente López Obrador en el 2018 para convertirlo por lo pronto, como hicieron los chilenos en su momento, con Ricardo Lagos en la presidencia, en una serie de esfuerzos que llevaran a conocer a documentos que nos llevaran a tratar también de saber más sobre quiénes hemos sido como sociedad y sobre qué pendientes tenemos a nivel de justicia y a nivel de reconciliación. En vez de eso, insisto, el presidente instalará pues un patíbulo mediático, uno más de los que le gustan, y que tratará de crucificar ahí, así sea con 1 millón de votos, muy lejos de la cifra que se requiere de participantes para hacer esto vinculante, una narrativa en donde él será el gobierno democrático que sí nos pudimos dar y todos los demás quedarán percudidos ahí por la mancha de aquellos que dicen que sí habría que enjuiciarlos, cuando eso no dice estrictamente, como ya sabe toda la ciudadanía, la pregunta cantinflesca, como dijo The Economist, que se planteará a los ciudadanos el 1 de agosto. Ahora, la gran pregunta de fondo aquí es, ¿servirá de algo, Enrique? Es decir, ¿llegaremos a algún lado con esto o es solamente parte de esta propaganda de la que hablaba el maestro Zárate y Salvador, por supuesto? ¿Se aterrizará en algo o será parte de la retórica presidencial, Enrique? Las dos cosas, Leo. Creo que sí se va a aterrizar en algunas cosas y déjame poner algunos matices diferentes respecto a lo que se ha dicho. Primero, no es el juicio a los expresidentes, aunque coloquialmente Morena lo está presentando así. Eso no es lo que se va a consultar, esa no es la pregunta que está en la papeleta. Y por lo tanto no puede salir de esa consulta el juicio a los expresidentes, con la participación que sea. Así se llegara al nivel requerido para que fuera vinculatorio. Eso no se está preguntando. Primer elemento. Segundo elemento, creo que claramente hay un propósito político para poder aprovechar la consulta. No hay claridad respecto a cuánta gente va a participar. Me parece que va a ser más de la que algunos creen, simplemente porque Morena va a hacer uso de la maquinaria política que todavía tiene, digamos, armada después del proceso electoral de junio. Yo no dudaría que pudiéramos llegar a ver entre 4 y 5 millones de personas saliendo a votar ese día. En contra de lo que se cree, de acuerdo a información del INE, el grueso de los ciudadanos que fueron convocados a atender las casillas de ese 1 de agosto accedió. Hubo algunas declinaciones notorias a través de redes sociales, pero el ciudadano de a pie, Leo, ese va a estar al pie del cañón ese 1 de agosto. Es decir, si hay un interés público por el asunto. Y me parece que eso es lo que va a capitalizar el presidente. Va a capitalizarlo no a través del inicio de procesos en contra de los expresidentes, porque eso ni siquiera le toca a la Fiscalía General de la República, si fuera el caso, pero no se ve por dónde. Pero lo que sí puede constituir es quizás en el paraguas de la Secretaría de Gobernación o pidiéndole al Congreso, donde Morena y sus aliados tienen mayorías, que forme algo así como la Comisión de la Verdad o comisiones de la verdad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de escarbar y no realmente detectar
investigar en serio qué fue lo que pasó con hechos como el que describía Salvador, el asesinato de Manuel Buendía, pero sí en un conjunto de acontecimientos que puedan servirle para golpear políticamente al frente opositor, es decir, a la coalición PRI-PAN-PRD o a Movimiento Ciudadano o a quien se requiera. Ese creo que va a ser el resultado de este proceso que va a ser utilizado políticamente por el gobierno de la República y por Morena, y va a ser además un ensayo de lo que el próximo año será la consulta popular para la revocación de mandato. Así que sí, creo que para Morena tiene una utilidad política enorme, Leo. ¿Qué dice usted de esto, maestro Zárate? Porque además está el tema al que el presidente recurre con frecuencia, que es el moral, ¿no es cierto? Él va a decir que moralmente con pues, los que voten el domingo 1 de agosto, habrá ya una consigna histórica en torno al papel de estos políticos del pasado. ¿Qué dice usted, maestro Zárate? Creo que tiene toda la razón, Enrique, en el sentido de que esta consulta, yo diría cualquiera que sea el resultado, va a ser utilizada por el presidente. Si al final de cuentas no se logra ese 40% que es el mínimo para que ésta sea vinculante, lo cual parece muy difícil de lograr, el presidente lo que va a hacer es mencionar cuál fue el resultado de los que sí acudieron a votar, que generalmente van a ser los que decodifican la pregunta como diciendo sí al juicio a los expresidentes. Y si fuera lo contrario, también lo aprovecharía el presidente para decir, muy bien, el pueblo ya habló y lo que pide es que no perdamos el tiempo en el pasado y que miremos hacia adelante. Creo que la consulta está generando entre los simpatizantes, los militantes de la Cuarta Transformación, esta confirmación de que finalmente tienen un presidente que les pregunta, que le pregunta al pueblo. Así que desde esa perspectiva cumple muy bien el propósito del jefe del Ejecutivo. Pero me gustaría introducir otro tema, porque esta pregunta y la manera en que está formulada corresponde al debate que se realizó en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia, en donde se enfrentaron argumentos constitucionales de una minoría de ministros frente a argumentos, yo los llamaría de orden político, no constitucional, de quienes impusieron la mayoría y quienes construyeron esa pregunta confusa, de difícil codificación, que es la que va a estar en las boletas. Así que el otro tema inquietante es que lo que ocurrió en la Sala Superior de la Corte Suprema nos advierte sobre los riesgos de que una mayoría de los ministros respondan más a los intereses del presidente de la República que a su responsabilidad de interpretar la Constitución. Bueno, eso es lo que es verdaderamente penoso y riesgoso, más allá de este uso político o político-electoral, como decía Enrique, de lo que resulte ese día. Porcentaje de participación, salte a 3 a hacer un pronóstico. ¿Coincides con Enrique en estos 4 o 5 millones de ciudadanos? No, yo creo que son un poco menos, digamos, la mitad. Ojalá fueran los 19 millones de vacunas que nos deben, de explicaciones por lo pronto. Imagínate, pues mejor hablarnos de eso, de 19 millones de vacunas, comillas, extraviadas. Hoy dijo López-Gatell que no están extraviadas, que están desfasadas las papeletas con respecto a dónde están esas vacunas. Pero en fin, insisto, creo que no van a llegar a 2 millones de personas los participantes, Leo. Pues sí. Y con eso, Enrique, este tema de que pues no es vinculante, es decir, mientras no alcance el porcentaje del padrón electoral, pues el resultado servirá para el discurso, Enrique. Sí, necesitarías 37 millones de personas saliendo a votar en cualquier sentido. Pero aún más, Leo,
Imaginémonos qué sucede, que ocurre un milagro y ese domingo de repente todos salimos a la calle con la intención de participar en la consulta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué implica ser vinculante de una pregunta ininteligible? Pues nada. Entonces, esa pregunta está diseñada para que no sea vinculante, de hecho. Es decir, pudieron poner lo que se les antojara a los ministros, por cierto, invadiendo las facultades del Congreso, porque la redacción de la pregunta, pues, presuntamente debiera haber sido del Congreso con la iniciativa del Ejecutivo, pero el Congreso fue el que finalmente envió. Entonces, en fin, un montón de confusiones, invasión de facultades e ilegalidades en todo este proceso y al final, insisto, en términos legales no va a pasar absolutamente nada, no así en términos políticos. Los símbolos que tanto gustan al presidente López Obrador. Déjenme hacer una pausa, rápidamente vamos a mensajes, tenemos más temas al cierre, volvemos. Ya adelantábamos parte de este tema anoche, el controversial también espionaje a políticos y a periodistas, a comunicadores, a disidentes, a líderes sociales críticos al régimen o a los gobiernos pasados. Mientras volvemos al tema, porque mientras pasan los días sabemos más cosas. Sabemos ahora que México fue el primer país en comprar el software, el programa de invasión y de espionaje a teléfonos móviles en el mundo, allá en el sexenio de Felipe Calderón, esta cosa que se conoce como Pegasus y que luego fue enormemente usado también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y tú hablabas, Salvador, de perversidad hace un momento cuando nos referíamos en el bloque anterior al tema del juicio a los políticos del pasado, pero tal vez el espionaje bajo el argumento y el paraguas ficticio, me parece, de la prevención contra el crimen organizado o la detección de terrorismo, de actos terroristas, ha sido utilizado en México con claros fines políticos y de persecución. Tu análisis y comentario a este respecto. Es obvia la necesidad de un gobierno de tener instrumentos para hacerse de inteligencia, de datos que le ayuden a combatir, como bien dices, amenazas reales, terrorismo, crimen organizado, situaciones que pongan en peligro a la sociedad. Para eso son gobierno. Pero donde se pervierte toda la función gubernamental es cuando se usa dinero público desde el poder para hacerse llegar de instrumentos que se utilizan en contra de la sociedad. Se utilizan para espiar a defensores de derechos humanos, a activistas, a políticos opositores y, por supuesto, también a periodistas. Desde este escándalo, pues tiene varios años, Leo, como todo el mundo sabe. Desde 2017 se supo de una veintena de casos de este malware, de este sistema llamado Pegasus, que es de origen israelí, que fue comprado por instancias del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya señalaba sus orígenes, no fue el primer gobierno en comprarlo, antes otros también habían instalado mecanismos de espionaje de otras compañías. En fin, los escándalos son recurrentes, pero la sofisticación de Pegasus, que lograba meterse en los equipos celulares de aquellos que eran objetivos de este espionaje, el hecho de que pudieran espiar conversaciones, hurgar en los archivos que estuvieran ahí, incluso prender la cámara, en fin, tener dominio total sobre estos instrumentos, hizo que estallara un escándalo a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, un escándalo que quedó impune, porque Peña Nieto e impunidad son sinónimos. Fue un gobierno cínico, perverso, que propuso a México movernos a otro nivel y al final quedaron, por supuesto, como un manchón en la historia porque van a ser considerados siempre como corruptos y como abusivos. ¿Qué pasa? Que ahora ha habido una nueva filtración periodística en donde desde el fin de semana se conocen detalles de cuán grande fue la operación
del espionaje desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, 15,000 teléfonos intervenidos, se habla de esos números, y bueno, ya son una cantidad de personajes los que se mencionan, el propio entonces candidato opositor, pues aspirante Andrés Manuel López Obrador, su familia, sus hijos, su esposa, y muchas otras personas fueron también víctimas de estos intentos de parte del gobierno de Peña Nieto por saber indebidamente, ilegalmente, perversamente en qué andaban. A mí lo que me queda de duda, Leo, concretamente y también honestamente, es si no va a hacer otra vez una llamarada de petate. No veo en el presidente López Obrador una voluntad de ver esto en la dimensión que tiene, porque creo que no quiere establecer un precedente. Creo que no quiere decir, miren, así investigamos cuando se espiaba con Peña Nieto, y porque pues no va a querer que luego nadie ande haciendo lo mismo con respecto a este gobierno. Entonces creo que por desgracia tendremos ante nosotros un nuevo caso de impunidad tremendo, terrible, de vulneración de los derechos de ciudadanos, de políticos incluso, pero nada va a pasar, Leo, me atrevo a decir que esto es nuestra normalidad. Escándalos que sirven para, digamos, ruido mediático, gobiernos que no están comprometidos a investigar. La Fiscalía General de la República heredó de la Procuraduría General de la República del anterior gobierno expedientes, denuncias de muchos periodistas que ya habían sido señalados como espiados, que no han avanzado nada esos expedientes, ahí están. Y ahora sucede que hoy sí van a las oficinas de una empresa y que dice la Fiscalía General de la República que ha tenido la oportunidad de revisar. Hombre, tardaron 3 años en seguir las pistas que estaban ahí apuntadas por reportajes y por una serie de indicios desde hace más de 3 años. Cuando llegaron no habían avanzado nada y hoy dicen que han avanzado. Caray, este gobierno, insisto, solo da pues motivos para pensar que fue una oportunidad perdida. Pero el tema, maestro Zárate, es que ellos dicen que son diferentes y que actúan de forma diferente, que no son como los del pasado, pero en los hechos vemos la repetición continua, constante de las mismas conductas, los mismos procedimientos y pues la misma impunidad, casos que no se resuelven, juicios y sentencias que no se dictan. Maestro Zárate, ¿este gobierno espía o no? ¿Qué dice usted? Sí, sin duda. Primero, permíteme agradecerle a Salvador sus comentarios generosos sobre mi persona. Yo creo que efectivamente este gobierno espía, y hay que decir que más allá del software de Pegaso, lo que tenemos es una multitud de instrumentos que permiten escarbar sobre la vida de los incómodos. En realidad, todos los gobiernos, cuando menos desde la posrevolución, han dispuesto de estos aparatos de inteligencia. Menciono, por ejemplo, una referencia que hace el entonces presidente Emilio Portes Gil sobre la rebelión escobarista. En sus memorias, que el libro se llama Autobiografía de la Revolución Mexicana, Portes Gil dice que su gobierno conocía perfectamente de la reunión de los conspiradores, quiénes eran, en dónde se reunían, incluso cuándo iba a estallar lo que se conoció como la rebelión escobarista, lo cual nos habla, bueno, de que en aquellos tiempos, en todavía la década de los 20, el Estado tenía estos órganos de inteligencia, pero lo decía Salvador bien, estos servicios tienen que servir para alertar sobre riesgos, sobre amenazas a la seguridad nacional, subversión, terrorismo, principalmente. Sin embargo, muchos de los políticos no resisten la tentación, la perversión de adentrarse en el conocimiento de los actores que pueden ser no necesariamente sus opositores. La supervisión, el monitoreo, el espionaje se da también hacia sus mismos correligionarios, sus compañeros de partido, sus compañeros de gabinete. Recuerdo una experiencia que conocí en el gobierno de Luis Echeverría. El subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, espiaba a su propio jefe inmediato, al secretario Mario Moya Palencia y a su esposa. Y todo esto formaba parte de esta lógica perversa de tratar de conocer la vida íntima, los deslices, las preferencias sexuales
las traiciones, etcétera, como una herramienta de control sobre todos los que son objeto de este espionaje. En el caso actual, lo que preguntas, Leo, bueno, pues es evidente que este gobierno espía. Basta ver las mañaneras para darnos cuenta de cómo se han utilizado distintos instrumentos, como puede ser la unidad de inteligencia financiera, como puede ser el servicio el SAT, que tiene información, expedientes, y entonces hay gente que está encargada de meterle el diente a todos esos expedientes, de verificar si esto corresponde a la declaración patrimonial, al nivel de vida de los observados, pero qué duda cabe de que este gobierno, como lo hicieron los gobiernos anteriores, espía a sus opositores y lo más grave, a los críticos, es decir, que no se da cuenta del valor democrático de la crítica, sino por el contrario, lo asume como una actividad que debe ser vigilada. Y solamente un pequeño paréntesis a propósito precisamente del documental ¿Quién mató a Manuel Buendía? A 37 años del asesinato, y decir que seguramente los aparatos de inteligencia de entonces permitieron que pudieran ubicar en tiempo y en lugar a don Manuel, de tal manera que su asesinato se realizara con una absoluta sincronía. Es decir, cuando él estaba afuera del estacionamiento esperando su coche, es cuando llega el asesino y le dispara. Bueno, lo cual nos confirma esta perversión en el uso de los instrumentos de inteligencia. Y una última cosa, decir que hoy el Estado no tiene el monopolio de estos instrumentos, que desde luego lo reproducen también no solamente distintas dependencias de la administración federal, sino también de las administraciones de los estados y los ricos, los industriales suficientemente poderosos para comprarlos, porque pues están a disposición de quien pueda pagar todos estos instrumentos que sirven para grabar conversaciones, para interferir teléfonos, etcétera. Entonces, diría irónicamente que este comportamiento se ha democratizado, que hoy no es un privilegio del aparato gubernamental. Pues no, ciertamente ya hay particulares y privados que tienen sus propias redes de espionaje, sus propios aparatos, pero tengo la impresión, corrígeme Enrique, de que esto pasará nuevamente pues al archivo de lo anecdótico, es decir, no creo que se abra un expediente, que se investigue a fondo, ni que pase nada, Enrique. Bueno, que se va a investigar, sí, Leo. Incluso el día de hoy la Fiscalía General de la República allanó las oficinas de la empresa mexicana que estaba asociada, que era representante de la NSO, la empresa proveniente de Israel, que es la que comercializa Pegasus. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló incluso que hay un expediente ahí en la Fiscalía General de la República porque ella fue informada en el 2018 de que era espiada por personas en ese entonces del gobierno. Entonces, ¿a dónde llevarán las investigaciones? No lo sé, pero creo que sí va a haber presión suficiente para que esto no quede en una anécdota exclusivamente, Leo. Hay varios puntos aquí a destacar. Mira, el gobierno mexicano no fue el que reveló la información de que inclusive el propio presidente había sido espiado, sino fue una investigación periodística a nivel internacional de este consorcio que tiene como figura muy visible a The Guardian. Entonces fue el trabajo de periodistas lo que reveló la información y no una investigación de la autoridad, a pesar de que había expedientes. Ahora vamos a ver si después de que el escándalo se desata, se llega a algo. Ahí es donde tengo duda, Leo. No creo que se llegue a nada, aunque sí se va a investigar para por lo menos guardar
las apariencias. Ahora, coincido con el maestro Zárate, las anécdotas que uno puede contar de funcionarios públicos con los que uno ha hablado a lo largo de los años por interés periodístico y desde que existen los teléfonos celulares, pues hay mil formas. Yo he visto personas que los guardan en cajas fuertes para que no haya posibilidad de que la señal llegue, o personas que los sacan de los cuartos donde se establecen las pláticas, porque dan por hecho que están intervenidos. Y la clase política desde hace muchos años, seguramente Salvador y el maestro Zárate también deben tener ese tipo de anécdotas. Si los propios funcionarios dan por descontado que eran espiados, pues imagínate los ciudadanos de a pie, Leo. Y todos nosotros, yo he visto a funcionarios, Enrique, en guardarlos en cajas metálicas en el escritorio y otros envolverlos en papel aluminio. Alguno incluso me pareció una cosa ridícula, en una bolsita de esas como de frituras, de botanas, de papas fritas, porque traen una capa aparentemente de aluminio. En fin, déjenme hacer una nueva pausa aquí. Vamos rápidamente a mensajes. Tenemos más al cierre. Hoy se anuncia el surgimiento de una nueva corriente del PRI, un grupo de priistas. Ya les pediré a ustedes que los describan. Yo no vi a nadie de peso, a ningún nombre, a ningún expresidente del Partido Revolucionario Institucional, a ningún exgobernador, a ningún exlíder del Congreso. En este grupo lo preside Fernando Lerdo de Tejada. Este hombre, corríjanme ustedes, que recuerdo como exdirector de comunicación social en la presidencia con Ernesto Zedillo. No tengo registro de otro cargo posterior de él en años subsecuentes. Argumentan la renovación del PRI, la refundación del PRI, de ese tamaño es su postulado. Llaman a una reconstrucción del partido, dicen que no es en contra de este hombre, de Alejandro Moreno y de su dirigencia, pero piden la renuncia completa de la dirigencia del PRI para una nueva refundación del partido. ¿Qué lectura haces de esto, Enrique, y a qué conclusión llegas? ¿Es una fractura o es algo superficial, tangencial, que pasará de lado? Mira, si es una fractura, será de una falange del dedo chiquito, Leo. No veo realmente en esta formación de esta nueva corriente la fractura que puede desencadenar la crisis del PRI. Sí es interesante en términos sintomáticos. Y tienes razón, pues no hay figuras. Fernando Lerdo de Tejada, pues es quizás la figura pública más notoria de este grupo. Él luego anduvo en la dirigencia local del Revolucionario Institucional, si no me equivoco, pero bueno, nunca ha tenido, digamos, el mando del PRI ni cargos de alto relieve en el PRI, quizá por la adscripción a Zedillo, que bueno, no es precisamente popular entre la mayoría de los priistas. Pero digo es sintomático porque en las entrevistas que se le hicieron, Lerdo de Tejada lo que señala es que su corriente parte de la premisa de que el PRI sufrió una gran derrota en las elecciones del 6 de junio, a diferencia de lo que la dirigencia ha argumentado. Y también considera que es probable que la dirigencia hoy pueda sentirse tentada a pactar con Morena, es decir, a romper la alianza que tiene en el Congreso con el PRD y con el PAN. Entonces plantea también la necesidad de establecer vigilancia para que esta dirigencia cumpla con sus compromisos. Y luego también lo que dice es que pues andan dobleteando, es decir, que van a ser integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y también
son diputados plurinominales. Entonces, yo te diría que coincido en buena parte de los argumentos que presenta Lerdo de Tejada. Creo que sí hay esos riesgos por parte del revolucionario institucional, los hemos platicado en este espacio, pero definitivamente no le veo a este grupo, a esta corriente que se da a conocer el día de hoy, el tamaño ni la fuerza como para operar esa transformación del PRI que están planteando, Leo. Pues sí, maestro Zárate, a lo largo de los años y la historia hemos visto priistas disidentes de una fractura de estas, es así muy profunda, muy real, pues nació el PRD allá a finales de los 80s, a mediados de los 80s, y todo lo que pasó después con el surgimiento de un partido de izquierda institucional que agrupó a muchas corrientes. Me parece, lo consulto a ustedes, que esto no tiene la talla de aquella rompimiento, como dice Enrique, si acaso una falange. Maestro Zárate. Sí, desde luego, Leo. Yo creo que el viejo partido de la revolución institucionalizada, como lo llamaba Luis Javier Garrido, ha tenido distintas fracturas a lo largo de la historia y estas en su mayoría han sido respuestas al manejo de la sucesión presidencial. Desde la fundación en 1929, el Tricolor, por ejemplo, registró una fractura en 1940, que fue la del general Juan Andreu Almazán, que se oponía a la candidatura de Manuel Ávila Camacho. Después, en 1946, la fractura de Ezequiel Padilla contra Miguel Alemán. En 1952, la del general Miguel Enríquez Guzmán contra Adolfo Ruiz Cortines. Por cierto, hago un paréntesis, los enriquistas obtienen para tranquilizarse una serie de contratos importantísimos de obra pública que hace que los maldicentes digan que ya no son los enriquistas, sino los enriquecidos. Y como lo planteabas, Leo, en 1987 surge la corriente democrática con el propósito de evitar el dedazo que se apuntaba hacia Carlos Salinas de Gortari. Y desde luego esta fractura va a generar la constitución del Frente Democrático Nacional, que postula al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, y después del fraude electoral de 1988, Cárdenas llama a constituir este nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática. Creo que el antecedente inmediato de lo que está ocurriendo hoy tiene que ver con el ejercicio de gobierno de Enrique Peña Nieto, que en mi opinión encabezó a una cofradía muy voraz, muy inepta, que dejó muchas lastimaduras en la sociedad que en gran medida explican el resultado favorable de Andrés Manuel López Obrador. Pero frente a esto, el propio Peña Nieto logró operar para poner en la presidencia del PRI a uno de los suyos, a Alejandro Moreno, que en ese momento era gobernador del estado de Campeche, ejerciendo un gobierno mediocre, acusado de enriquecimiento ilícito, y desde luego que su conducción en este proceso electoral que recién terminó fue patética. El PRI tiene los peores resultados en su historia, pero además Moreno sigue con la lógica de la gandalle. Entonces no se conforma con estar integrando el Comité Ejecutivo Nacional, sino que también él y los suyos se colocan en posiciones privilegiadas y van a estar en la nueva legislatura. Pero coincido con Enrique. ¿Quién es Lerdo de Tejada? En realidad creo que es una figura muy menor, muy marginal. Estuvo también manejando la propaganda en la campaña de Jesús Silva Herzog Flores para el gobierno de la Ciudad de México y bueno, se ha dedicado al cabildeo, pero yo creo que su movimiento, que es además un movimiento totalmente timorato, porque ni siquiera se atreve a hacer una crítica sólida, sino que solamente exhorta a Alejandro Moreno a concentrarse en la labor legislativa y pide llamar a una asamblea reconstituyente. Creo que esto no va a merecer ni siquiera un
renglón en la historia del Partido Revolucionario Institucional, que por lo que peso de crédito, de trayectoria, que pueda encabezar lo que sí necesitaría el PRI, que es una refundación en serio. Pero por lo pronto, este proyecto me parece que es meramente una anécdota que no va a tener mayor importancia en la historia del PRI. Maestro, así de menor. Ahora, la pregunta aquí de Fondo Salvador sería si esta es la primera de de algo que se va a ir desgranando poco a poco al interior del PRIXAL. Leo, el contexto es obvio, es decir, en las elecciones de este año se perdieron por parte del Partido Revolucionario Institucional 8 gubernaturas. O sea, ahora sí que no más 8. El año que entra hay elecciones en 6 estados y 2 de esos estados tienen gobernador priista, Oaxaca e Hidalgo. Ya me dirás tú tu pronóstico, a ver si Oaxaca, que tuvo prácticamente cargo completo el presidente López Obrador ahí, pues si va a poder el año que entra resistir la ola morena. En Hidalgo, pues también fue un estado donde Morena tuvo un descalabro inicial en este sexenio, pero veremos qué pasa el año entrante. Y luego ya rumbo a la casi 2024, en 2023 tendremos elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Hay un escenario donde para 2023 los únicos 2 estados que queden en manos del PRI sean esos precisamente, ¿no? Es decir, tengamos ya del gran partido que fue dominante 70 años en este país, uno donde nomás estén un par de entidades. Eso en cuanto a los números y a las posibilidades. Mira, Leo, yo creo que es insuperable lo que acaba de decir el maestro. No pasará ni de un renglón lo que ocurrió hoy en cuanto al PRI, esta reunión que tuvieron ahí estos compañeros. El tema creo es que debería haber una discusión mucho más profunda sobre si todavía hay ahí algo que reparar, refundar, reinstalar en términos de los priistas, porque insisto que el panorama no luce nada bien, sobre todo porque Morena, su primo, un partido con el que tiene coincidencias, pues está avasallante, es algo que también pasó en las elecciones de este año y podrían migrar algunos priistas para allá. Creo que el gran reto del PRI, la crisis del PRI, se llama Andrés Manuel López Obrador y creo que muy hábilmente el presidente apenas sucedieron las elecciones, como aquí se comentó, esta cosa que manejó de que si le hacían falta votos para las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, pues ahí estaba el PRI. Eso metió ruido, mete cizaña, es un elemento de discordia que hace que los priistas se sientan inquietos y que no sepan qué va a pasar en términos reales cuando vengan las votaciones, cuando venga el momento de la verdad. Seguirán siendo parte de esta coalición opositora que prometieron durante las elecciones de ir con el PAN y el PRD en los temas sustantivos, o se convertirán en un aliado ya en una parte más bien, ahí sí que orgánica de Morena, del movimiento del presidente López Obrador. Creo que lo bueno sería ver más presentaciones como la de hoy, más debates entre los priistas, más expresiones de parte de ellos para ver qué quieren hacer con su partido, o si quizá ya estén tocando ahora sí la última parte de la historia de algo que marcó por lo pronto el siglo XX mexicano. La última campanada pudiera ser para el revolucionario institucional, para el tricolor, no lo sé de cierto, muchos politólogos señalan la oportunidad histórica perdida de Peña Nieto y de su equipo, al que usted, maestro Zárate, ha descrito con agudeza, con filo también, al regresar al poder y no ofrecer una nueva cara a la ciudadanía mexicana, un nuevo partido renovado, transparente, de avanzada. Me pregunto si estamos, maestro Zárate, ante el final o el principio del final del Partido Revolucionario Institucional. Yo lo que imagino, Leo, es que en la medida en que trayectoria con prestigio, pienso por ejemplo en la senadora Beatriz Paredes,
que es una mujer con trayectoria, con discurso, con profundidad, mientras no haya gente de esa calidad que pueda recomponer las piezas de lo que fue el PRI, lo que va a ocurrir es que va a continuar la declinación. Pero yo no imagino la desaparición del PRI, y no la imagino porque tengo como referente lo que ocurrió con la CROM. La CROM fue la central obrera más importante de México en la década de los 20, de los 30. Era tan importante que Luis N. Morones era el secretario de Industria, Comercio y Trabajo, tenían gobernadores, tenían senadores, diputados, pero en el momento en que el general Cárdenas decide expulsar a Calles y a Morones, la CROM pasa a ser una central marginal, secundaria. En su lugar se posiciona la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y hoy en día todavía existe la CROM. Debe haber en algún lugar un edificio que diga CROM y una organización que todavía afilia a algunos sindicatos. Yo creo que la presencia del PRI a lo largo del siglo XX no es algo que pueda simplemente desaparecer. Creo que puede quedar como una fuerza muy, muy marginal, con una importancia relativa. Por ejemplo, en Coahuila, un gobernador como Riquelme se ve que logra posicionar a su partido de manera muy importante. Así que hay un sedimento de priismo tan fuerte en la sociedad que va a depender también de cómo concluya este gobierno. Si este gobierno concluya con pésimas cuentas, con un desastre, habrá por allí un margen de oportunidad para que nuevos liderazgos traten de reconstruir el que fue el invencible durante el siglo XX. Invencible, pero al que parece que lo alcanzó la historia y los tiempos están terminando. Tú, Sal, ¿qué dices? ¿Habrá PRI hacia adelante en la medida de, como dice el maestro Zárate, los resultados que rinda este gobierno al terminar su gestión? Bueno, creo que en la medida en que sean una alternativa, en la medida que planteen desde la Cámara de Diputados Federal, para empezar, cosas distintas. Pero si ligamos la plática que hemos tenido hoy, el PRI es el que espió, el PRI es el que no nos ha dicho a quién espió, y algunos de los que son hoy gobernadores fueron funcionarios altísimos del, iba a decir gobierno, pero eso no fue un gobierno, fue una pachanga de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿cuál PRI? Es decir, todavía tienen muchas cuentas que rendir, y el presidente López Obrador va a usar varias de esas cuentas, ahí estaba el tema también de la consulta, para sacudir pues el pandero de lo que él quiere que sea la tónica de la propaganda, pero en algo tendrá razón. El PRI nos debe explicaciones de muchas cosas, de inmediatas como los casos de Pegasus y de otras no tan inmediatas, pero sin lugar a dudas la única manera en que pueden sobrevivir es planteando cosas distintas. Gobiernan mejor, está mejor el Estado de México que otras entidades panistas como Querétaro o Guanajuato, o que entidades de MC como Jalisco. Está mejor Oaxaca con el PRI o que Veracruz con Morena. Creo que ahí va a haber otros elementos a tomar en cuenta, pero hoy por hoy el panorama no luce nada halagüeño para esa organización. En efecto, puede haber todavía por ahí edificios de la CROM. Evidentemente, nos beneficiamos de toda la memoria que tiene el maestro de los fenómenos importantes en nuestra historia, pero para los nuevos públicos la CROM pues debe ser algo así como un nombre de un nuevo monstruo en un videojuego, porque fuera de eso no creo que represente nada en absoluto. Algo distante, tal vez una referencia histórica. Me pregunto si hacia allá se dirigen, ¿no? Porque estas respuestas, coincido contigo, que sí le deben a la sociedad mexicana, respuestas históricas, sociales, políticas, económicas, de corrupción enorme, pues no las quieren dar ni las han querido dar nunca, ¿no? Creo que no son ni siquiera capaces de dárselas a ellos mismos, de hacer un acto profundo de revisión, de autocrítica. ¿Por qué les pasó lo que les pasó en el 2018 y luego en el 2021? Y siguen sin ser capaces de articular una respuesta. Enrique, tu visión, ¿hay PRI hacia adelante? ¿Habrá PRI hacia adelante? ¿O ves el inicio del fin de esta organización, la gran triunfadora, la vencedora
el gigante invencible, como decía el maestro Zárate, en el siglo XX? No creo que se extinga, Leo. Creo que el PRI tiene dos caminos y tienen que ver con la circunstancia que vive hoy. Puede ser una parte interesante de la alianza opositora, y digo interesante porque si bien el PRI perdió todas las gubernaturas que tenía, todas las que estuvieron en la elección, lo cierto es que a nivel regional tiene bases interesantes, bases importantes en diferentes entidades de la República. No está desaparecido, en algunos lugares fue segundo, en otros fue tercero, pero ahí está la maquinaria priista, es una maquinaria electoral que subsiste, pero al mismo tiempo puede ganarle la tentación de convertirse en el nuevo Partido Verde, abandonar la alianza opositora, percibir que tiene poco que ganar como parte de este grupo y más bien adscribirse a la alianza en torno a Morena, como lo ha hecho el Partido Verde con con la fuerza que llegue al gobierno, sea el PAN, sea el PRI o sea Morena. Esa es una posibilidad, digamos, de subsistencia del PRI. Entonces, creo que va a elegir alguno de esos dos caminos, dependiendo de su dinámica interna, del entorno nacional, pero sí creo que todavía al PRI le quedan algunos años más de vida, Leo, así sea como la Chrome, el monstruo del videojuego al que hace alusión Salvador. Un buen nombre, por cierto, Sal, muy bien. Bueno, pues se nos termina el tiempo, debemos irnos. Les agradezco profundamente. Ya ni siquiera hablamos de liderazgo y si tiene que ver con la persona o con el señor Alejandro Moreno, hoy presidente del Consejo Nacional, pero bueno, ya habrá espacio y oportunidad para abundar en esto. Maestro Zárate, un abrazo y le agradezco como siempre profundamente. Querido Salvador, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias. Enrique Quintana, gracias. Muy buenas noches y a usted.